En Visión Global, la tertulia de los negocios. Abrimos ya la tertulia de los negocios y la inversión cuando pasan 17 minutos de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria. Empiezo por presentar a nuestros invitados. Antonio España, muy buenas noches. Hola, Antonio España es colaborador de Visión Global y también de El Confidencial. Don Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y socio director en alquilerejecutivos.com. Y don Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Un placer verle y escucharle. También. Don Juan Ramón Cuadrado Roura es catedrático de Economía Aplicada y titular de la cátedra Jean Monnet. Bueno, quiero preguntaros lo primero, ¿qué os preocupa más, la deuda o el déficit? Y a partir de ello, pues sacamos el primer tema, la deuda española que supera por primera vez el 100%. No, ya superó. Ya lo había superado. Bueno, pero estamos ahí en el 101, sí. En este momento 1 billón, Hombre, si tenemos déficit tiene que crecer la deuda, no hay millones. O sea que... pero ¿qué es más perjudicial en este momento para España? ¿Una deuda como la actual, Antonio España, o la decisión de aplazar el déficit y los cumplimientos por parte de Bruselas? Hombre, entre las dos son bastante malas, la verdad. Si tengo que elegir alguna, pues yo iría pues a la que más nos duele ahora mismo, que es el déficit. La deuda la tenemos ahí ya de una forma más o menos estructural. Llevamos ya casi 2 años con la deuda por encima del billón con B de euros. Y a día de hoy, pues los tipos de interés sustentados por las acciones del Banco Central Europeo, pues no son teóricamente no son tan problemáticos como lo serían si de repente subieran y repuntaran los tipos de interés, con lo cual lo que me preocupa es engordar esa bola de deuda pública, y la forma de engordarla es incurriendo en el déficit de una forma pues insistente y no queriendo hacer las reformas necesarias para reducirlo. 8.000 millones va a tener que recortar el próximo gobierno entre este año y el que viene, ¿no? Sí, según Bruselas. Bueno, según Bruselas va a tener que recortar 8.000 millones, pero yo creo que algún otro más. Hay que recordar que están por ahí sin contabilizar 17.000 millones de la Seguridad Social, que en el momento en el que lo contabilicen imputarán en déficit también, etcétera, etcétera. Respondiendo un poco, Manuel, a tu pregunta, yo creo que preocupante, como bien comentaba Antonio, son las dos. Pero bueno, es cierto que la deuda está ahí, en tanto en cuanto el señor Draghi siga alimentando vía inyección de liquidez el sistema y las primas de riesgo no se disparen, pues parece que es más llevadera esa posición que no la posición del excesivo déficit, que por otro lado, y analizando los datos, bueno, obviamente nos han tenido que dar un año de tregua, porque este año, bueno, pues prácticamente ya con la desviación que acumulan las comunidades autónomas está todo el pescado vendido. Es decir, parece claro que no lo vamos a cumplir ni tan siquiera, muy probablemente, en el 3,9 que anuncian, ¿no? Y además esto va a seguir así, puesto que seguiremos sin gobierno en el mejor de los casos hasta el mes de septiembre, con lo cual pocas medidas estructurales de las que comentan va a tomar el gobierno en funciones, más que nada porque en estos momentos las medidas estructurales orientadas a reducir el déficit solamente pueden venir vía crecimiento de los ingresos, y eso sería incrementando la presión fiscal vía X, me da igual si es IVA o IRPF. Ya ha dicho Rajoy que si vuelve a ser presidente del gobierno y los ingresos lo permiten, pues bueno, pero hará una nueva rebaja fiscal. Sí, claro, bueno, pero el señor Rajoy dice eso siempre antes de las elecciones y luego directamente al día siguiente dice lo contrario, ¿no? Esto ya nos tiene acostumbrados, pero desde luego la situación del déficit de España es muy preocupante, y además en el caso de las comunidades autónomas es que es un déficit que es estructural. Es decir, es que estamos pagando al final, el circulante lo estamos financiando vía deuda, y este es el principal problema que estamos teniendo, con lo cual el escenario en esa línea en cuanto a cumplimiento de déficit no pinta bien, y sí, realmente es preocupante. Algo hemos mejorado, ¿no? Porque antes era vía deuda y vía proveedores. Ahora por lo menos se pagan los proveedores.
Ya, lo que también... comunidades autónomas y en ayuntamientos. Sí, lo que sucede es que yo creo que aquí también hemos habilitado el camino B para las comunidades autónomas. Es decir, al final lo que están haciendo es incumplir los objetivos y financiarlos vía FLA, que yo, como le decía en determinada ocasión a un político, es un poco como apagar fuego con gasolina, ¿no? Catedrático. Bueno, sorprenderse a estas alturas de ambas cosas yo creo que no toca. No, sorprendernos no, pero la gente de la Porque calle esto debería ya saber, viene de atrás. debería saber qué supone todo esto, ¿no? Bueno, de entrada supone que los de Bruselas se han enterado de que aquí hay elecciones y han dicho, vamos a ver, no pongámosles a esta gente una multa encima, que ya nos tocaba, por no haber cumplido el déficit del año pasado, sino que digamos que de momento les damos un año más, que es lo que pidió el gobierno también, o se lo vamos a dar, pero que veremos si en septiembre, cuando haya un nuevo gobierno, reconsideramos pues igual depende del gobierno que haya. Pues ¿no? Con bastante seguridad, aunque yo creo que ni pondrán multa ni se pondrán farrucos, sinceramente. Yo estoy más preocupado por lo que hará un gobierno, cualquiera que sea, que salga, que no por lo que nos manden a hacer desde Bruselas. Catedrático, de todas formas, la política que está siguiendo Bruselas es la que España ha seguido con las comunidades autónomas. Es decir, de alguna manera, todas aquellas que más han incurrido en déficit son las que más han ganado, frente a aquellas otras comunidades o países en la Unión Europea que han cumplido con sus objetivos, ¿no? Sí, es como penalizar al que es al bueno. Sí, eso pasa, sí. Ahí tropezaríamos con un tema ese sí que es, yo creo, grave y que no lo estamos hablando demasiado, ni nadie. Es el tema de la financiación de las comunidades autónomas. En estos momentos hay ciertos movimientos, por ejemplo, la gente de FEDEA, un grupo de Barcelona, han tenido reuniones en Sitges en febrero, después han tenido una reunión anteayer aquí en Madrid para ofrecer por lo menos un diseño nuevo de la financiación de comunidades autónomas, porque sin duda es demasiado laxo, está prolongando en exceso esto que llamamos la solidaridad interregional. Yo siempre digo que cuando un pobre se pone a la puerta de la iglesia y está allí 25 años, pues hombre, pues no me gusta, ¿no? O sea, que haya alguien que tenga que vivir siempre de lo que le pasan a los demás, ¿no? En España pues hay comunidades autónomas que gastan alegremente y que sin embargo son financiadas por la solidaridad de las que ingresan o pagan más impuestos que otras, ¿no? Y esto no puede prolongarse, por ejemplo, ni puede tampoco hacerse un tratamiento diferente como ahora hay entre unas comunidades y otras, porque al final el señor Cristóbal Montoro no ha hecho la reforma que le tocaba hace un año y medio hacerla, y además ha jugado a lo que un político juega. Es decir, voy a ver si me siento con cada una de las comunidades autónomas y llego a un apañillo con ellas, sea Cataluña, sea Murcia, sea lo que sea, ¿no? A mí me parece un sistema muy poco serio. La pregunta, Antonio España, ahora es si en la actual situación política de España se puede abrir ese melón o si lo van a abrir. Bueno, yo creo que se deberá abrir, porque es una de las causas del déficit. Sí, se deberá abrir. Es incómodo, es incómodo y estamos en un momento de enfrentamiento entre dos bloques clarísimos para estas próximas elecciones. Sí, ahí tiene que haber, como en otras cosas, un pacto de Estado y eso ya es como apelar a la divina esto en estos momentos providencia, ¿no? Es ciencia ficción. Con Unidos Podemos, si realmente al final se produce... Hombre, los partidos constitucionalistas pueden tomar medidas. PP, Ciudadanos, PSOE, es que ya hay alguna pausa porque... Bueno, y quizá alguno pequeñito que hubiera por ahí. Desde luego con Podemos, Izquierda Unida no se puede contar, porque a pesar de que a lo mejor lo entienden, porque yo creo que cualquier persona razonable en España entiende que este tema es un tema crucial, pero no van a apostar por él, porque es que tienen que apostar por hacer la oposición o por gobernar, y si gobiernan, pues desde luego van a tirar
todavía más de la chequera, ¿no? Antonio. En todo caso, lo que no tiene mucho sentido es que uno sea responsable del gasto, de tomar decisiones de financiar pues, la sanidad pública que está en manos de las comunidades autónomas, la educación pública que está en manos de las comunidades autónomas y la mayoría de las políticas sociales, y no sea responsable de obtener los ingresos. Este es el tema clave. Entonces, yo creo que... Esto es lo que hay que cambiar. Efectivamente. Entonces, yo creo que las comunidades autónomas no se han enterado. Deberían ser responsables y acarrear el coste político que conlleva la subida de impuestos y gestionar el IRPF. Con el agravante de que después se culpa al Estado central porque ha hecho recortes en sanidad y en educación. Quienes los han hecho y no han hecho los suficientes han sido las comunidades autónomas. Y desde luego, ¿por qué? Pues porque no son conscientes de que quien gasta tiene que justificar por alguna vía, trasladar a los ciudadanos lo que cuesta ese gasto. Si no se lo trasladas, entonces lo trasladas a Madrid. Efectivamente. Y la culpa entonces es del gobierno central y de Madrid. Si esto algún día se entiende, pues se modificará el sistema de financiación y tendrán que recaudar más impuestos las comunidades autónomas y ajustarse a lo que han recaudado. En definitiva, claro. Antonio Montañez, estamos en un lío. Sí, grande, pero un lío gordo. Pero fíjate, yo creo, hay en algo que no acabo muy bien de entender, y es la decisión de por qué hoy no se ha tomado una decisión. Y es más, efectivamente. Hoy en particular. Hoy en particular, es decir, ¿por qué no se ha tomado la decisión? Y es más, yo creo que debería de haber una sanción. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estamos dando es pie, como tú estabas comentando, lo mismo que sucede en las comunidades autónomas. Lo que estamos fomentando es que tengamos la percepción de que incurrir en una desviación sustancial en los objetivos de déficit no pasa absolutamente nada. Y al final esto sí que pasa, porque si todos los países empiezan a actuar igual, desde luego las cuentas a nivel de la Comunidad Económica Europea no salen. Dicho esto, además, lo que estamos provocando son planteamientos del estilo de que hayan señores que sigan yendo con programas electorales y sistemas económicos basados en todavía seguir incrementando el gasto público y, por tanto, incumplir los objetivos de déficit e incrementar el endeudamiento, ¿no? Y en referencia al tema de las administraciones autonómicas, yo hay algo que, bueno, sabéis que además yo resido en Valencia, con lo cual tengo un poco la doble visión, los días que estoy aquí en Madrid, que son muchos, y los días que estoy allí. Y es curioso cómo al final se está planteando algo extraño, es decir, no hay ningún interés en que la componente recaudatoria recaiga en las comunidades autónomas. Es muy fácil demonizar al Estado central y decir, bueno, es que claro, estamos infrafinanciados. Pero esto lo dice Cataluña, esto lo dice la Comunidad Valenciana y esto lo dicen todos. Que es cierto que sí que existe un problema de infrafinanciación, pero es que ir a pedir al que no tiene mucho sentido. Y lo que no es serio, ni tan siquiera es responsable, es plantear y decir, bueno, da exactamente igual como estamos infrafinanciados, lo que hacemos es que en nuestros presupuestos ya contamos con una financiación que no vamos a tener. Y ese es el caso de Cataluña, ese es el caso de Valencia y de otras tantas comunidades autónomas que entienden que están infrafinanciadas. Con lo cual, al final, esto es un melón que nos cuesta mucho dinero y que un día u otro hay que abrirlo, y que yo creo que cuanto antes, mejor. Yo ahí coincido con el catedrático. ¿Por qué no han tomado la decisión de la multa? Pues como la política lo impregna todo. Está muy claro. No hay que olvidar que tenemos nuestras elecciones, pero es que el tercer y que Bruselas país tiene mucho miedo a que aquí no entre un gobierno, digamos, razonable, más o menos de corte derecha, de corte populista. Etcétera. Y entonces sí penalizan a este gobierno. Inmediatamente la oposición en este momento en España culpa al PP de no haber cumplido el déficit y que son... Pero es que hay más, porque España tenemos el dudoso honor de ser el segundo país con más déficit, solamente seguimos a Grecia, pero es que el tercero, bueno, tengo dudas si es el tercero o el cuarto, porque está en Portugal y el cuarto puede ser Reino Unido. Y claro, plantear multas a Reino Unido en estos momentos, que tienen el famoso referéndum sobre la continuidad de la Unión Europea, el 23, pues es implanteable. Y con en lo el cual, caso de Grecia, pues ahogarles más todavía tampoco lo van a hacer. Es decir, en este momento la Unión Europea
pues yo creo que está templando gaitas simplemente, esperando a ver si se arregla algo por algún sitio, porque bueno, tienen demasiados problemas encima y no quieren provocar otros. Pues, y entre ellos Brexit, claro, los incumplimientos de ¿no? déficit, y Grecia que está ahí de nuevo llamando a la puerta diciendo, oiga, que no puedo, que no sirvo, que tal, no sé. Pero es que el quinto país es Francia. Turquía, y a la vez los inmigrantes, y a la vez una falta de liderazgo completo del señor Juncker, que es un petardillo de persona, ¿no? Con franqueza, ¿no? Es una persona... Con cariño, ¿no? Catedrático. Sí, bueno, hombre, quizá en el sentido político, sí. No lo hablo a nivel personal, por supuesto, pero es una persona mediocre, ¿no? Con poca... Es decir, una persona que estaba en Luxemburgo, y que allí favorecía que se instalaran las empresas de todo el mundo, porque solo les cobraba el 3% del impuesto de sociedades, y que luego va a la Comisión Europea y empieza a exigir a los demás que hagan las cosas bien y tal, y dice no, que él se arrepiente de haber hecho eso. Muchos años haciendo tropelías para ahora venir y presidir una comunidad en la cual haría falta una persona limpia, ¿no? Él no es una persona limpia. Bueno, al margen de esta cuestión interesante de la que hablaremos durante muchísimo tiempo, porque evidentemente... Sí, da la impresión de que esto durará. Sí, no solo de Europa, sino de del déficit español y de las comunidades autónomas, porque o empezamos a resolver problemas o nos va a pasar como a Europa, vamos acumulando y acumulando y acumulando y al final... Pues esto tendrá una implosión y espero que no sea como la de... Sí, el de la seguridad social que ha sacado es un tema que también requiere otro pacto de Estado de nuevo. O sea, no se va a poder mantener el nivel de pensiones al máximo como está, no tener que rebajar el nivel máximo, porque es que todos los que se están jubilando en estos últimos años están alcanzando niveles de pensión muy altos, cerca de los 2.200, 2.300, que es la pensión más alta. Pues cerca de ellas se están jubilando la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque son gente que lleva 30 años por lo menos cotizando y con eso pues ya pueden tener acceso. Esa pensión tan alta no la mantiene. No es sostenible. Claro, sistema, de hecho el sistema en sí no puede, como está planteado no es sostenible. Pero bueno, se puede retocar, ¿no? Y no hay que destrozarlo tampoco ni ponerlo, pero sí hay que retocarlo ya. Claro, pero para eso hay que abrir el melón, ponerlo encima de la mesa y pues fíjate, en un país donde salimos de unas autonómicas, nos metemos en unas generales, no se llega a un acuerdo, convocamos otras generales, es decir, a la que vengamos a ponernos de acuerdo y tengamos que atajar esto, vamos a estar otra vez con las autonómicas, es decir, pues con una mentalidad tan cortoplacista, cometer este tipo de... Parece que nunca se encuentra el momento. Y luego mucho supone... Hay quien está pensando ya en unas terceras elecciones, cuidado, por favor, a ver, Antonio. Bueno, eso sería fantástico. Otro año más sin gobierno sería, vamos... Bueno, a lo mejor se demuestra que sin gobierno también se puede funcionar, ¿no? O sea, que es más barato incluso porque hacen menos tropelías un gobierno en funciones que un gobierno que pueda gobernar. No nos quepa la menor duda. Porque no puede decidir arbitrariedades, ¿no? ¿Quién aprobaría el próximo presupuesto? Bueno, pues se prorroga. Es que en este momento tenemos aquí unos presupuestos aprobados. Pero... No daría risa, sin duda. Ahora, melones hay unos cuantos, ¿eh? Sí. El tema educativo es un tema importante. El tema de las comunidades autónomas es un tema que hay que abordar ya. El tema de la seguridad social es un tema que hay que abordar ya. El tema de las reformas paradas, que hay muchas, hay que abordarlo ya. Por ejemplo, en el sector servicios, ¿no? ¿Os acordáis todavía algunos de dos leyes que se hicieron famosas? La ley ómnibus y la ley paraguas, Sí. Que eran la transposición de la Directiva de Servicios Europea a la economía española. Son del año 2006, 2007, 2008. Todo eso debía afectar a liberalizar y unificar el mercado en comercio, en profesiones, etcétera. Bueno, de hecho, es uno de los compromisos que ha pedido la Comisión Europea. 8 años después. Claro, sí. Porque se ha ido parando, no ralentizando, es que se ha ido parando hasta parar. O sea que ya empezó con el gobierno de Rodríguez Zapatero, con una ley de comercio absurda que sacó adelante el señor Sebastián, y ha seguido después sin hacer nada. Por ejemplo, todo el tema de los profesionales, la colegiación, todos estos rollos que son medio medievales,
Pues esos no se han abordado. Se quedó en agua de borrajas. Bueno, se ha quedado en nada, porque los grupos de lobbying y demás han presionado y no se ha hecho nada. Bueno, enseguida hablamos de un artículo, sí, pero por la calle también, y en la sede de los partidos políticos también. Pero lo que no es necesariamente un hecho es que porque se pongan de acuerdo los políticos, todos, vaya a salir de ahí una decisión y un acuerdo bueno para los ciudadanos. Yo más bien pienso lo contrario. El acuerdo puede salir, pero otra cosa es que sea bueno. Exactamente. Sí, de acuerdo. Antonio España ha escrito un interesantísimo artículo en el Confidencial sobre políticas económicas y desigualdad, y el catedrático Cuadrado Roura lo ha hecho en Expansión ayer, del bla 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 y los sillones a los compromisos. Se llamaba a los problemas y compromisos reales, pero no cabía, como era un poco largo lo recortó el catedrático editor. Un titular en prensa escrita a 4 líneas es una barbaridad. Por eso se lo han acortado y se lo han dejado en 3. No, son en 2, ¿no? Bueno, no, 1, 2 y 3, hasta ahí. Bueno, porque han puesto una figura ahí muy grande, ¿no? Pero si no le pones esta figura quedan 2 líneas. Reclama catedrático a los políticos. Yo lo que lanzaba es el mensaje de que aquí estamos bla bla bla, mucho tal, peleas por tontunas, que si los sillones, que si el gobierno en la sombra, que si no sé qué, es decir, una serie de cosas inconcretas. Y luego, bueno, si alguno de los contertulios se ha leído los 50 puntos del acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, es interesante leerlo, Es interesante. Empieza muy bien, porque empieza con un párrafo larguísimo y un cuadro macroeconómico y tal, de 1 página y media, pero luego se ve que perdieron fuelle. Y luego el economista se le acabaron las ideas y empezó ya a hacer mensajes cortos y venga, pues haremos más por la sanidad, gastaremos más en investigación, haremos un esfuerzo en la innovación. Bueno, todo esto sin concretar, sin cuantificar, que es lo que yo digo en este artículo. Es decir, vamos a ver, dejemos de hablar de palabras, hablemos de cómo lo va usted a financiar, qué va a hacer para financiarlo, ¿no? No lo hace, no, estamos todavía en el bla 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 y en la pelea por los sillones, ¿no? A mí me parece todo un poco preocupante, es lo más preocupante que yo creo que tenemos. Hoy había una información que hablaba de cierto miedo de los empresarios a la llegada de Podemos. No sé, Antonio España, si le das veracidad a la información, tú que te mueves en determinados ámbitos, si has notado no ese miedo, pero sí ese recelo. No, temor y preocupación hay, y cualquiera que sea empresario. A ver, esta gente de Podemos y ahora unido con los comunistas de Izquierda Unida son abiertamente anticapitalistas, y si alguien encarna el capitalismo de verdad sano es el empresario, es el motor de la economía, el que arriesga su patrimonio, su tiempo y sus recursos para crear empresas, generar empleo, generar riqueza y obviamente obtener un beneficio, y entonces son el enemigo número 1 declarado de Podemos y del populismo, con lo cual tienen que estar preocupados y más de uno estará haciendo sus planes B, C y D de qué hacer en caso de que aquí algún día lleguen a gobernar esta gente. Pero es verdad que curiosamente esto contrasta con las informaciones que publica, la estadística que ha publicado el CIS, donde precisamente el caladero de voto declarado está precisamente en las rentas altas, ¿no? Con lo cual habría que entender esta esquizofrenia del electorado español. Bueno, pero hoy miedo hay y es razonable. Alberto Garzón ha hecho unas declaraciones o en una entrevista, no recuerdo muy bien, donde dice que ellos son la alternativa al capitalismo y se presentan como alternativa al capitalismo. Claro, pero yo creo que al final lo que al empresario le acaba dando miedo no es en sí que vengan unos o que vengan otros, sino realmente a la gran vaguedad que hay en los planteamientos y que hay en los discursos. Es decir, es que como comentaba el catedrático, es que al final no están diciendo absolutamente nada. Es decir, hablan de cambiar el modelo productivo. Bueno, como si esto lo hiciéramos de hoy para mañana. Y al final lo único que queda claro
es el dinero que se van a gastar. Y unos lo dicen y otros no lo dicen, pero se lo gastan. Y esto al final es lo que da miedo, es decir, no en sí los planteamientos que alguien pueda hacer, que bueno, indudablemente al final estamos dentro de un ecosistema donde hay distintas fuerzas y donde, bueno, pues uno no va a hacer exactamente lo que quiera. Va a quedar relativa, porque lo que tienen claro, porque sí que lo han dicho, que la reforma laboral, que es de lo poco medio salvable del gobierno anterior, la reforma laboral de entrada la derogan y vuelve otra, y que es lo único además que ha contribuido a generar empleo en este país y a recuperar un poco la economía. Entonces, eso lo tenemos claro, que la reforma laboral se deroga el primer día. Y recuperan la reforma laboral del ex gobernador del Banco de España, 95 días por año trabajado, ¿no? Sí, o la, lo que se ha llevado o la de Franco, por ejemplo, que queda todavía más restrictiva. Pero fíjate, Antonio, yo tampoco tengo... hemos dado muy por sentado que realmente la reforma laboral que sacó hacia adelante el Partido Popular está ayudando a crear empleo, y yo esta parte, a la vista de los datos de empleo, es decir, y de las opciones y de las modelizaciones que se barajaban, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque hemos seguido manteniendo las mismas cifras de desempleo cuando nuestra economía ha subido 5 puntos más de lo que estaba previsto frente al cálculo inicial que se había hecho, con lo cual es cierto que muy probablemente esa reforma no haya llevado a que se haya destruido más empleo. En esto yo creo que sí que lo tengo bastante claro. Ahora, que vaya a crear más empleo, yo tengo serias dudas. Desde luego, los datos que se barajan en estos momentos no parecen que lo reflejen claramente, ¿no? Hay un tema. Claro, la primera barrera que tiene un empresario para crear un puesto de trabajo es cuánto le va a costar si el proyecto no le funciona y tenga que despedirlo. O sea, la reforma, todo lo que flexibilice la economía favorece el empleo y evidentemente habrá muchas causas que habrán coadyuvado a la mejora del empleo en este país, pero la reforma laboral ha metido un factor de flexibilización que ha permitido, aunque no nos guste, aunque sea incómodo o dramático, la devaluación interna es lo que nos está ayudando también a salir, y eso lo permite la flexibilización. Sí, o bajas salario o despides y reemplazas por trabajadores más baratos. De acuerdo, pero fíjate que el salario de la gente ha bajado, el que entra nuevo está siempre por debajo un 30 o un 35% de lo que entró la vez anterior, de aquel a quien sustituye. Porque tenemos... ¿Qué pasa? Que estamos colocando a gente a razón de 800, 900 euros al mes. Pero es que esa gente a lo mejor no tendría trabajo si no cobrara esto. Bueno, pero, perdona, no encontraría trabajo, pero el trabajo que encuentra es que no le permite ni independizarse, ni formar una familia, ni nada de nada, ni gastar demasiado, excepto si se mete en otros berenjenales. Porque tenemos la economía... Ni en general para pagar una seguridad social conforme al modelo que tenemos, etcétera, etcétera, claro. También bajan los ingresos de seguridad social porque se están dando de alta gente en la seguridad social. Bajan vía IRPF. Con unos ingresos muy bajos, etcétera, ¿no? Pero es que tendemos... Perdona un momento. Ahí hay un tema gordísimo. Hay del orden de más, hay un trabajo muy bueno de 2 sociólogos reciente. Hay más de 2 millones de personas que nunca más, nunca más van a poder entrar al mercado de trabajo. ¿Por qué? Por razones de edad, están por encima de los 50 con seguridad, y sobre todo por su formación. No son gente que puedan aportar mucho, y además tendrían que cobrar bastante más que estos 800 euros de los que estábamos hablando. Esos 2 millones los vamos a arrastrar hasta que encontremos no sé qué. Y esos 2 millones son un drama personal. Este es el drama tremendo, clarísimo. Tremendo. Pero siempre tendemos a comparar la situación de ahora con la situación del tope de cuando mejor estábamos, mejor entre comillas, porque la situación era absolutamente falsa, que era en el tope de la burbuja, cuando teníamos albañiles, peones de albañiles, en cofradores que ganaban 2.000 euros netos al mes. Y los ferrallas 3.000. Y ahí tenemos mucha gente que... además es que se ve, hace unos años veía un reportaje en televisión española que era de un pueblo de Toledo, no recuerdo el nombre, que se enfocó en hacer puertas. Sí. Y salían chavales de 18 años diciendo, yo no me acuerdo cómo se llama. Dejé los estudios
Dejé los estudios porque ganaba dinero y me podía comprar mi BMW, me podía comprar... Sí. Esto, la cuña que ponéis aquí en Intereconomía, si se escucha completa, se ve muy aquello bien. de ¿no? economía. El de los 2 años, exactamente. Para saber economía no hace falta estudiar. Dice, pero tú, ¿para qué estudias? Si yo me puedo comprar un coche ya. Entonces, y todo eso es un mal, no sé si llamar moral no en el sentido de ética, sino de social, que ha generado pues claro, del dinero fácil, del endeudamiento, del ir a lo sencillo, ya y eso pasado, ha corrompido y lo estamos ya pagando. Han pasado 8 años de eso. Claro, O sea, ya tendríamos que estar en otro estadio para empezar a pensar que eso no explica nada, ¿no? O sea, porque las políticas... fue un error, etcétera, etcétera, y mira, enterrémoslo y empecemos otra vez, ¿no? Pero no lo olvidemos. Las Políticas de estímulo que se han venido llevando a cabo... buenos salarios no hay consumo, y si no pagas buenos salarios no hay seguridad social, y si no pagas buenos salarios no hay impuesto a la renta, etcétera. Sí, es pero decir, los salarios aquí hay un problema también de mejorar los salarios de la gente que en los últimos 2 años, desde luego, ¿Y la productividad? ha crecido la economía. La productividad, a ver, y la tasa de desempleo, es decir, estamos dando por válido una tasa de desempleo del 14,1% en 2019, o sea, un 14,1% en 2019. Estos son los 2 millones. Es que llegamos. Si además frente a esto planteamos una bajada generalizada de las nuevas incorporaciones de un 30% salarial, es que con una simple proporción vemos que los números no van a salir. Entonces ahí tenemos un problema, pero ahondando más, es decir, este país arrastra un problema formativo importantísimo. Hoy en Bruselas nos lo han recordado. Claro, con 17 microestados gestionando los programas educativos, hombre, se hace un poco difícil. Entonces yo creo que volvemos un poco a los melones que estábamos diciendo que hay que abrir. Es que uno de los primeros temas que habría que plantear y poner encima de la mesa es abordar una reforma, pero una reforma coherente y consensuada de todos los partidos en materia de educación. Es decir, porque salimos el peor en todos los rankings, la situación empieza a ser dramática y al final es que no solamente partimos de una situación mala, sino que las generaciones futuras no van a estar mejor posicionadas. Pues si hasta ahora no ha sido posible entre PP y PSOE, de ahora en adelante va a ser todavía más complicado. Pues si la negociación tiene que ser entre PP, PSOE, Unidos Podemos, etcétera, etcétera, ¿alcanzar un acuerdo en materia educativa? Prácticamente imposible. Lo dramático es que eso está en manos de políticos. Claro. Sacó una ley de educación adelante con sus propios votos. O sea que con una mayoría simple se puede hacer cosas. Sí, pero en muchos sitios ni se ha puesto en marcha. Bueno, ya, pero se pueden hacer cosas. Bueno, lo dramático de eso es que la educación, que es quizás de los bienes más preciados y más clave de una economía para ser fuerte y crecer, es que esté en manos de los políticos, que ya conocemos que no se caracterizan precisamente por su probada capacidad para resolver problemas y hacer las cosas bien, sobre todo a medio largo plazo, con visión de largo plazo. Lo resuelven con visión del cortísimo plazo. Claro, y este es el problema. Este es el problema. Yo aquí coincido totalmente con Antonio, es decir, es que hay determinadas facetas que, dada su estrategia, deberían de sacarse del ámbito político, claramente. Es decir, y la educación... ¿no? Bueno, pero es difícil porque al final estamos confundiendo educación con adoctrinamiento. Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Claro, y este es el problema. Sí. Bueno, que nos quedan muy pocos minutos y me gustaría, al igual que hemos hecho con el artículo que ha publicado el catedrático en Expansión, que Antonio España nos explicara un poco el blog en El Confidencial, el verdadero origen de la desigualdad. Sí. Bueno, y aquí... ¿Qué tesis mantienes ahí? Aquí, bueno, para empezar a aclarar, he pecado aquí un poco de escueto en el título, porque claro, hay una elipsis intencionada de que es el verdadero origen de la desigualdad artificial, artificialmente creada por los políticos y las políticas monetarias. Hay que ver para lo que dan los titulares. Claro, yo he visto el comentario de antes y digo, bueno, vamos a aclararlo, no sea que me caiga a mí también pescozón. A ver, la tesis central, bueno, nace de un libro que acaban de publicar 2 economistas alemanes, Philipp Bagus y Andreas Marquardt, que se llama ¿Por qué otros se hacen cada vez más ricos a tu costa? Y qué responsabilidad tiene el Estado y cómo juega con nuestro dinero. Y es una tesis que es bastante diferente a lo que se nos viene contando, porque nos dicen siempre, oye, el problema es la desigualdad, cuando la desigualdad no es un problema, no es una causa, es más bien una consecuencia de algo. Y la causa de la desigualdad realmente, bueno, obviamente hay muchas, pero hay un origen que es sobre todo en las políticas monetarias llevadas a cabo por los bancos centrales, gobernados por los políticos
y toda la gente que les da soporte, ¿no? Que al final... Y esto se basa sobre todo en un efecto. Al final, desde que el dinero, los políticos tienen capacidad de crear el dinero dándole a un botón, mediante un mero... Bueno, los políticos, yo considero a Draghi un político, aunque tenga un cierto nivel lo es, ¿no? técnico. Al final son instrumentos del Estado, por así decirlo. Entonces, cuando ellos crean dinero, la creación de dinero por sí no es inocua, no es neutral. Uno crea dinero y no beneficia a todos por igual. Al contrario, beneficia a aquellos que son los primeros que perciben el dinero. Todos sabemos que si se incrementa la masa monetaria, más tarde o más temprano, al final eso genera inflación, genera un incremento de los precios, ¿vale? El tema es que esto no se produce ni de forma inmediata ni de forma equilibrada en toda la economía. Con lo cual, ¿quiénes son los que más beneficiados salen del fenómeno de creación de dinero? Los primeros en recibirlo, porque cuando reciben ese dinero que está recién impreso, todavía la economía, los agentes económicos no se han dado cuenta de que hay más dinero. Efectivamente, bueno, ¿quiénes son los primeros en recibirlo? Los bancos y el Estado. ¿Vale? El Estado en forma de financiación monetización del déficit. Y en el Estado incluimos a todos los políticos y a todos los que viven del Estado. Y subvenciones, grandes empresas que viven del BOE, etcétera. Y los bancos como canal necesario, imprescindible para distribuir ese dinero a la sociedad y también para multiplicar la oferta monetaria, porque los bancos tienen una enorme capacidad de crear dinero de la nada también, porque cuando uno deposita 10 euros en el banco lo puede prestar hasta 10 veces. El sistema financiero lo presta hasta 99 veces. Y eso implica que ha multiplicado de la nada. Con lo cual, de 1 hace 99. Entonces, sí, en un momento. El coeficiente de reserva ahora mismo está en el 99, en el 1%. Con lo cual, todo lo demás lo pueden prestar. Y eso se va difundiendo por la economía y se va multiplicando. Entonces, ¿quiénes son los siguientes en segunda instancia? Los que se endeudan. Y estos son los más beneficiados. ¿Qué ocurre? Ese dinero va calando por la economía y cuando nos llega a los pobres ciudadanos que reciben o bien rentas de sus ahorros o bien salarios fijos, pues claro, cuando les llega a ello ya los precios se han incrementado y ya solamente les llegan las migajas. Y esto es lo que genera una enorme desigualdad entre estos últimos, que serían las clases medias y bajas, y los primeros, que serían las clases más pudientes. Y esto se ve muy fácil cuando a la burbuja última que se ha generado de activos. ¿Quiénes se han podido beneficiar de esa burbuja? Quienes tenían activos, quienes tenían ahorros, quienes ya tenían dinero que no necesitaban para vivir, ni para pagar la comida, ni el colegio de sus hijos, ni su alquiler, ni su hipoteca, sino aquellos que ya tenían dinero para invertir en activos de deuda pública, en activos de renta variable, en la burbuja anterior en activos inmobiliarios. Con lo cual, además, acrecienta, no solamente perjudica a los de, digamos, las capas bajas, sino que acrecienta la riqueza de los de las capas más pudientes. Yo matizaría mucho estas afirmaciones, pero bueno, pues, un minuto catedrático no vamos a cansar a los ciudadanos que nos escuchen, bueno, es interesante, que a lo mejor no vuelven a escucharnos más. Si no, que va, ¿no? Son fieles, catedráticos, son muy fieles. Sí. Solo por matizar un dato, solo un dato y ahora me matiza. Para muestra, muy sencillo que esto lo va a entender todo el mundo. La masa monetaria, o sea, el dinero, lo que se conoce como la M2, que al final es el dinero en efectivo y los depósitos en cuentas corrientes y a corto plazo que tenemos en los bancos, desde que se creó el euro se ha multiplicado por 2, se ha duplicado. O sea, hay el doble de dinero físico, más o menos, en circulación del que había en el 2002. Seguramente, más de uno de los que nos está escuchando y más de alguno de los que estamos aquí, no se nos han duplicado nuestros ahorros en esos 2 años. Con lo cual, ese dinero está en el bolsillo de alguien y no somos nosotros. Antonio. Vicente. Perdona, Vicente. Bueno, Vicente Montañez. Sí, es un planteamiento, pero yo casi te haría una pregunta más que aportar algo. Venga, rápida. Y la pregunta es, ¿y qué planteas para eliminar esas desigualdades? Es decir, ¿hay algún sistema mejor para hacer esa distribución? Pues un sistema donde el dinero no se crea a la libre discreción de políticos y banqueros centrales. Y ese sistema estaba inventado hace miles de años, que es el sistema basado en un dinero físico, una moneda dura, típicamente el patrón oro, por ejemplo.
Bueno, pues todas las tendencias económicas van precisamente hacia el lado contrario. Y así no luce el pelo. Bueno, pero hay y así no luce el pelo, que vamos a peor siempre. Hay grandes inversores que invierten contrarian. Vicente, también. Sí, pues aquí, Antonio España, tenemos un pensamiento contrarian. Bueno, yo no creo que las desigualdades hayan nacido como consecuencia del dinero, porque lo que está haciendo el Banco Central Europeo lo está haciendo en los últimos 3 años o así, no antes. Estados Unidos atacó la crisis de forma muy rápida, precisamente con dinero, y después paró el sistema. Europa todavía no lo ha hecho. A mí me parece que las desigualdades no vienen por ahí, vienen de que la gente tiene cada vez menos ingresos, de que hay mucha gente en desempleo y que no es un problema de que haya cantidad de dinero volante. Incluso los que tienen dinero volante, gente que uno puede conocer, que tiene dinero metido en bolsa, etcétera, están que se dan con una piedra en la cabeza. ¿Eso es ¿no? dinero Porque, volante, catedrático? Bueno, es inversión, es gente que ha invertido ese volumen de dinero que había y que hay en el mundo, que es verdad, y que también lo hay en España, lo han invertido pues en valores, en títulos de deuda, etcétera. Sí. ¿Qué rendimiento tienen? Pues algunos han perdido en lo que va de año un 13%, el año pasado casi un 20%. Depende, es decir, un señor invertido. que tuviera 3 millones de euros, este año, en este momento, tiene menos de 2. Depende, si has invertido en bolsa americana, seguramente tenga algo más. Y si has invertido hace años en deuda pública... Yo estoy hablando de los españoles, no sé, ya de los americanos. Los españoles pueden invertir mucho. donde quieran, afortunadamente. Bueno, de todas formas, el empleo, es que es igual, el empleo no es una causa, es un resultado, es la consecuencia de que la economía produzca y crezca. Y el hecho de que la economía no produzca y no crezca lo suficiente para dar empleo a todo el mundo es porque está tremendamente distorsionada por políticas totalmente kafkianas que se han llevado a cabo. Otro día hablamos de que... Sí, porque nos hemos quedado sin tiempo hoy. Porque nos hemos quedado con la incógnita de qué habría que hacer. Vale, el miércoles que viene. ¿Está disponible, catedrático, el miércoles que viene? Hay que mirar la agenda. Las semanas hay Antonio, que mirarlas. Antonio España, tú te vienes, ¿no? El miércoles yo que viene. la semana que viene me temo que estaré en las antípodas de, sí. Bueno, pues vaya. De España. Vicente Montañez, ¿estaremos tú y yo aquí mano a mano o tampoco? Pues, sí, intentaremos. Sí, ¿no? Bueno. Habrá otros invitados. Gracias, catedrático. Un verdadero placer, como siempre. Enhorabuena por esa liga del Fútbol Club Barcelona, que disfrutamos disfrutamos pocos de los colaboradores de la Copa del Rey viene el domingo. Exactamente, efectivamente. Gracias. Que vamos a tener que ir a ver si el Sevilla ha ganado ya la Copa. De momento va perdiendo. Va perdiendo 1-0 frente al Liverpool. Vicente Montañez, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Antonio España, un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias. Feliz semana.